Hola gente, hoy les traigo un video en el que vamos a repasar 10 bandas que han sido importantes para la historia del metal, pero que han sacado discos malos. Estas bandas hicieron trabajos discográficos que resultaron trascendentes para los diversos subgéneros que componen el metal. Sin embargo, a pesar de haber tocado el cielo con las manos por alguno de sus discos, también tocaron el suelo por otros que sacaron más adelante, en épocas de bancarrota creativa, discos que tienen pésima reputación, y yo no voy a ser el abogado del diablo, todo lo contrario, voy a intentar explicar por qué estos discos son tan malos. Sin más que agregar, empecemos. Creo que cuando leyeron el título del video es esta la banda y el disco que se les viene a la cabeza, así que vamos a sacárnoslo de encima rápido. Metallica ha sabido granjearse una reputación a partir de sus primeros discos. De jóvenes publicaron álbumes que son clásicos indiscutidos del canon del thrash metal. Arrancaron en los 90 pisando fuerte con el lanzamiento del álbum negro y después se desinflaron, pero en 2003 es cuando lanzan su peor álbum hasta la fecha, el Saint Anger. Este álbum es tan malo que pasó a ser sinónimo de disco malo. Cuando una banda saca un disco que es su punto más bajo, tranquilamente se le puede decir que es el Saint Anger de su discografía. Es una obra en donde la banda buscó actualizarse, influenciándose de las nuevas tendencias musicales, o mejor dicho de una sola, ya que la influencia de System of a Down es gigante en este álbum. Le copian la excentricidad, los riffs y su intención de ser cómicos de a momentos. ¿Cuáles son sus principales errores? Primero, lo que dije recién, es un disco en donde Metallica no suena a Metallica, sino que intenta sonar a System of a Down sin entender la gracia de estos últimos. Los armenios entendían que su música y su estilo no daba para hacer canciones de mucha duración, por lo que presentaban pistas que muchas veces ni llegaban a los 3 minutos. En cambio, Metallica hace todo lo contrario, canciones demasiado largas que se vuelven repetitivas. Muchas veces parece que la canción va a terminar y en vez de eso, Ulrich hace un redoble de tambores y sigue con los mismos riffs del principio de la canción. La producción fue otro de los puntos más criticados, y con razón. No solo la batería suena como una olla, cuando no tiene nada que ver con la búsqueda que tenían, sino que además parecen masterizados por un amateur. Muchas veces los coros directamente no están editados como coros, no tienen la profundidad que tienen que tener. Para colmo, es interminable, no solo por lo tedioso que es de escuchar, sino porque literalmente es larguísimo, dura más de 80 minutos. Morbid Angel es una de las bandas más importantes del death metal. Cuentan con uno de los debuts más fuertes de la historia con el Altars of Madness, un disco ultra influyente para el subgénero que intentó ser copiado pero jamás igualado. Desde entonces se la pasaron sacando clásicos y álbumes fuertes, pero en 2011 se les dio por experimentar con el metal industrial y lanzaron Illud Divinus Insanum. No es un álbum 100% de metal industrial, sino que intercala también con el death metal. Las canciones que suenan a death metal zafan. No son de lo mejor que hizo Morbid Angel, pero tampoco son una catástrofe, pero las canciones de industrial son tan pero tan chotas que lo arruinan por completo. Es un álbum que no tiene alma prácticamente. Hay veces en donde salir de la zona de confort no ayuda para nada, y este es un ejemplo perfecto de eso. Ahora pasamos a Pantera, los salvadores del metal en los 90s, aunque para mí es una exageración decir eso. Con lo que sí estoy de acuerdo es que en los 90s hicieron cosas nuevas con el metal. Específicamente, su nombre es sinónimo de groove metal, y si bien hicieron un esfuerzo bastante grande por ocultar su discografía ochentera, y con razón, porque no es de lo mejor, al final con el internet, sus 4 verdaderos primeros álbumes salieron a la luz. Estos no tenían mucho que ver con el sonido con el que terminaron siendo reconocidos, más bien son álbumes de heavy metal y glam metal. El que entra en esta lista es el primero, Metal Magic. En sí, no creo que sea de los peores de los que vamos a comentar, pero de todas formas es flojo. Por un lado no tenemos a Phil Anselmo. El vocalista que está cantando no lo hace necesariamente mal, pero no destaca. Y eso es algo que le pasa a todos los músicos de esta banda en este trabajo. El heavy metal glamero que hacen no tiene una identidad propia como tienen las grandes bandas. Por lo tanto, parece una versión inferior de los grandes del género, como Motley Crue o Quiet Riot. Y lo más importante, la producción es muy mala. En un disco glamero es importante tener una buena producción, porque la gracia del estilo es que sea atractivo para las masas, que sea dulce y accesible, pero si sonás como una banda de black metal noruego, y bueno, así también es muy difícil. Cryptopsy es una de las referentes del brutal technical death metal, fue pionera del sonido en los años 90, con sus 2 primeros álbumes. En 2008 intentaron ayornarse a las nuevas tendencias dentro del metal con su disco The Unspoken King. En él hacen principalmente death metal técnico, pero incorporan elementos de deathcore y metalcore melódico. Por un lado, cuando hacen death metal técnico, creo que lo hacen de forma bastante decente. Ahora, cuando incorporan el deathcore lo hacen de una forma extremadamente genérica. Y miren que estamos hablando de 2008, o sea, era algo nuevo el deathcore
deathcore. Pero lo peor es que a los tipos se le ocurrió lo menos compatible con el death metal técnico del metalcore melódico, los estribillos. Entonces tenés un tema súper brutal que de golpe se vuelve una canción de Asking Alexandria, y lo peor es que ni siquiera canta bien el vocalista, lo que arruina aún más esos coros poperos en donde se escucha un tipo desafinando prácticamente. Ministry es una de las fundadoras del metal industrial. Ya en los 80s fueron de los primeros en fusionar el metal con otros estilos ajenos al rock, algo que se haría más en los 90s, en ese sentido unos adelantados absolutos. Cuando gobernaba Donald Trump, entre 2016 y 2020, lanzaron un disco para criticarlo, America KK Can't, y justamente lo que más se les critica son sus letras, por considerarlas demasiado poco trabajadas. Pero a mí mucho la letra no me importa porque estamos hablando de metal y si quiero letra leo un libro. De todas formas no se salva, es un álbum donde no pasa absolutamente nada. Son algunos riffs con voces mixeadas y repetidas hasta el hartazgo. Si no fuera por la guitarra eléctrica distorsionada, diría que es la música que ponen en los ascensores o en los negocios de ropa. Annihilator fue una de las bandas de thrash metal que llegaron un poco tarde a la época de oro, pero de todas formas sacaron grandes álbumes durante los 90s. Al final de esa década intentaron cambiar de onda acercándose al groove metal y al metal industrial. Intentaron. El resultado no fue nada bueno, riffs muy básicos y simples y canciones que son la nada misma. Pareciera que los tipos eran de los que pensaban que el groove metal era thrash metal simplificado y sincopado. Si algún músico compone un disco a partir de esa afirmación, no te sale Cowboys from Hell o Chaos ID, porque para hacer álbumes así tenés que tener más respeto por los géneros. La realidad es que si componés siguiendo esa afirmación, te salen discos malos como este. Bathory es una de las bandas fundamentales para entender el surgimiento del metal extremo en los 80s. Son antecedentes del black metal, son referentes de lo que hoy se está empezando a llamar black and thrash y son pioneros del viking metal con su disco Hammerheart. En general, son una de las bandas más aportadoras de la historia de todo el metal, pero en 1998 lanzaron Octagon, un LP donde cambian su sonido, algo nada raro porque no eran de quedarse quietos. Sin embargo, antes no es que cambiaban de sonido solamente, sino que muchas veces hacían cosas que no existían o eran muy frescas. En cambio, con este trabajo parece que quisieron incursionar en el crossover thrash. Mirá que en los 90s proliferaron tantos estilos novedosos y ellos se pusieron a hacer un género de los 80s que no estaba pasando su mejor momento y ya había perdido su novedad. Eso no quiere decir que no puedas hacer un álbum de thrash metal sólido y decente. Aún a día de hoy siguen saliendo álbumes muy buenos del género, aunque este no es el caso. Las canciones se sienten muy poco inspiradas, los riffs son básicos y los ritmos de batería son monótonos, la voz no tiene nada que ver con lo que era Bathory antes. Acá el vocalista parece un punk reventado y la producción le rivaliza a Saint Anger de Metallica. Este es un registro de Bathory perdiendo el rumbo. Machine Head es una de las bandas noventeras más grosas en lo que refiere a groove metal, junto a Pantera, Sepultura, White Zombie y Prong. No solo tienen grandes obras en esa década, como su debut, sino que en los 2000s lanzaron The Blackening, pero en 2018 lanzaron Catharsis, un disco nefasto. Desde sus riffs de groove metal recontra genéricos, pasando por sus estribillos con coros edulcorados y hasta mal cantados, hacen que la música suene tan intrascendente como las bandas random que aparecen en los anuncios de YouTube, esas que escuchás segundos y ya estás dándole con todo el clic de saltar anuncio. Las canciones son largas y si le sumamos todo lo anterior las hace interminables. Para colmo son 15 piezas que dan una duración total de 74 minutos. Infumable. Los de Korn son pioneros absolutos del new metal y se volvieron sus grandes referentes en los 90s, con discos como el homónimo, el Follow the Leader y el Isus. Los siguientes pasos en su carrera no serían tan brillantes como sus inicios, aunque su punto más bajo llegó en 2011 con el lanzamiento de Path of Totality. En él, los músicos se lanzaron al mundo de la electrónica, así como lo escuchan. Específicamente hacen Brobstep, que estaba a punto de estallar en todo el mundo de la mano de DJs como Skrillex, quien participa de la producción de este disco. Justamente lo que hay acá es un álbum producido por los DJs de Brobstep, pero lo que salió es muy flojo. Son canciones en donde los músicos de Korn, sacando Jonathan David, apenas se notan porque los accesorios de los DJs hacen casi todo. El resultado es un álbum con puras percusiones de sintetizador, con estribillos comerciales para nada llamativos que llegan a sonar artificiales. Eso sí, su lugar en la historia como pioneros del new metal no se lo saca nadie. Y si hablamos de artificial, hay que hablar de este álbum. Atrás quedó aquel referente del sonido de Gotemburgo que era In Flames en los años 90. Desde la década del 2000 no lograron tener la trascendencia que tenían en la década anterior por no poder revalidar su reputación con discos que estén a la altura. La decadencia sería gradual, llegando al punto más flojo en 2016. Ese año editaron Battles, que representa todo lo peor que venía haciendo In Flames en la última década y media. Si bien son reconocidos por haber hecho death metal melódico, del 2000 en adelante se pasaron al metalcore y al metal alternativo.
En este álbum nos encontramos con estos sonidos, y no tiene nada de malo en que los hagan. El problema es que no lo hacen de una forma creativa. Por un lado tenemos un álbum super producido, donde la parte humana prácticamente no se escucha. Es como si fuera un disco hecho por inteligencia artificial. Todas las canciones son una fórmula muy conservadora y básica, por lo tanto son canciones predecibles, que sabes por dónde van a ir. Arrancan con un riff nada impresionante y a veces meten gritos, otras veces meten voces apagadas, y no puede faltar los estribillos recontra poperos, dulces y hasta edulcorados, que son el punto más melódico y estridente del tema. Pésimo trabajo. Así es como llegamos al final. Me quedaron varias bandas de mucha envergadura sin comentar, por lo que capaz que haga una segunda parte. Por mí eso es todo. Recuerden que si quieren apoyar el canal pueden donar a mi Mercado Pago, que está en la descripción. Espero que les haya gustado el video. Si fue así no olviden de compartir y suscribirse, y nos vemos en unos días. ¡Chao!